Te invitamos a leer en esta mañana una porción bíblica pertinente al día de hoy que encontramos en Lucas capítulo 23. Así que te invitamos para que nos acompañes a esta lectura de Lucas capítulo 23 e iniciamos leyendo en el verso 44. Lucas 23, verso 44. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, te adoramos en esta mañana. Te bendecimos en este día, Señor, porque nos permites, Padre Celestial, unirnos a través de estos medios. Jesucristo, nuestro anhelo en esta mañana es exaltar tu nombre maravilloso, reconocer tu sacrificio en la cruz por nosotros, el reconocer el derramamiento de tu sangre para limpiar todos mis pecados, y el saber, oh Jesucristo, que la eficacia de ese sacrificio todavía en el siglo XXI y en medio del momento difícil que hoy vive la humanidad, ese sacrificio sigue siendo poderoso para perdonarnos, para limpiarnos, para abrir camino hacia ti, oh Padre Celestial. Porque el autor de los Hebreos expresa claramente que a través del cuerpo de Jesús y de este sacrificio se abrió un camino hacia el lugar santísimo, a la presencia de Dios mismo. Gracias por permitirnos esta mañana poder venir delante de ti con gratitud, con adoración por tu entrega por nosotros. Y que, Señor, que este día de reflexión profunda también sea, Señor, la oportunidad para alguien, alguna persona, Señor, que de alguna manera se ha alejado de ti o que no te conoce, Jesús, que hoy pueda reconocerte como Señor y Salvador y experimentar el poder de la sangre de Jesús, el poder de la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Señor, rogamos tu ayuda, maravilloso Espíritu Santo, en la proclamación de esta reflexión, Señor, y que la misma pueda surtir el efecto de convencer nuestros corazones, de tocar nuestras vidas y volvernos a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hemos orado. Gloria al Señor. Con esta frase última del versículo que hemos leído, donde Jesús exclama a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esta frase concluye ese evento de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Es esta frase la última de unas 7 expresiones que Jesucristo expresó allí en el proceso de la crucifixión, cuando entregaba su vida en la cruz por todos nosotros. Con esta frase se daba culminación a su misión expiatoria por nuestros pecados. Con esta frase culmina el proceso de la crucifixión, que inicia muy temprano esa mañana del viernes con una serie de acontecimientos significativos. Fue un tiempo muy largo de horas, de escenas que realmente impactan la vida del lector y de aquellos que las repasan. Y queremos en esta mañana de alguna manera repasar los eventos de ese día viernes, que, como decía, comenzó muy temprano en la mañana, muy temprano, cuando apenas amanecía ese viernes.
Jesucristo se encontraba en el huerto con sus discípulos y allí Jesús fue arrestado. Posteriormente, en la noche, en la madrugada, fue llevado a la casa de Anás. Después fue también llevado ante Caifás, el sumo sacerdote. Allí es sentenciado. Todo esto acontece en esa madrugada, aún de noche. La Biblia dice que en la mañana, cuando ya comenzó a salir, a despuntar el sol, entonces vuelven a convocar a Jesús ante los oficiales. Allí otra vez es interrogado, después es llevado ante Pilato, ante Herodes y finalmente es vuelto a regresar donde Pilato. Todas estas escenas se desarrollan en ese espacio de tiempo de la madrugada y del amanecer del día viernes. Ya cerca de las 6 de la mañana aproximadamente, según el horario que nos provee Juan en su evangelio, horario que algunos dicen y que argumentan respondía a la forma de llevarlo en el sistema romano. Y a esa hora registra Juan y dice que Jesús fue llevado o expuesto otra vez ante la multitud. La multitud recibe la oferta de Pilato de soltar a un ladrón o soltar a Jesús. La multitud con efervescencia pide que el elegido de ser soltado sea Barrabás, mientras que a Jesús no le escogen. Y Pilato, cuando se encuentra con esta decisión y que ve a Jesús que no es elegido para ser libertado, hace una pregunta a la multitud: ¿y qué haré? Registra Mateo 27, 22. ¿Y qué haré con este Jesús llamado el Cristo? La multitud, en una expresión de efervescencia, en una expresión de locura, comienza a gritar a voces diciendo: sea crucificado, sea crucificado. Esa fue la respuesta que la multitud le dio a Pilato, solicitando la crucifixión de Jesús. A partir de ese momento, como decía, aproximadamente en la mañana de ese viernes, desde las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, acontece todo ese trayecto de Jesús en lo que se ha denominado la vía dolorosa. Jesús ya sentenciado, ya entregado para ser crucificado, comienza su transitar hacia el lugar donde la cruz había de ser puesta. En unas 3 horas aproximadamente, Jesucristo llega al escenario donde ha de ser crucificado, al lugar donde ha sido seleccionado para que la cruz sea puesta allí y allí Él reciba esta condena y esta expresión horrible de muerte. Cerca de las 9 de la mañana, Jesús llega al lugar designado. El lugar designado para el sacrificio, Lucas lo llama o denomina un lugar llamado de la calavera. Un lugar donde la cruz había de ser levantada. De hecho, cuando se puede visitar o ver este escenario, allí en Jerusalén hay un montículo de piedra, una elevación rocosa, que cuando usted comienza a mirar esa formación de rocas, realmente usted puede discernir en el escenario de la roca las facciones de lo que sería una calavera. Si usted tuviera la oportunidad de ver ese lugar, pudiera ver que realmente hay en la roca tallada 2 huecos y unas fracciones que realmente identifican el contorno de una calavera. Por eso es que propiamente hablando, Lucas lo llama de esta manera, el lugar de la calavera. Y allí Jesús, allí se levantó la cruz donde Jesús había de ser puesto. Lucas registra que no solamente había una cruz en aquel montículo rocoso
también habían dos cruces, porque en aquel lugar también sufrían la misma pena de Jesús dos malhechores. Lucas los llama los malhechores que estaban a los lados o a los extremos de Jesús. Es allí cuando Jesús es levantado sobre la cruz, cuando Él expresa la primera frase de este proceso. Allí sobre la cruz, Jesús pronuncia la siguiente frase. Lucas 23:34 nos expresa lo que Jesucristo expresó en ese momento. Y Jesús decía, desde lo alto de la cruz, desde la elevación de la cruz, Él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Desde la cruz, Jesucristo pronuncia esta frase de perdón para aquellos que allí están observando y están sacrificándole, están injuriándole, están burlándose de Él. En medio de este proceso de dolor, Jesucristo no pronuncia para ellos una frase de condenación. No pronuncia una frase de reproche. Por el contrario, Jesucristo pronuncia una frase de perdón. Ni en el peor momento que Jesús está viviendo, ni en el momento más crucial de su vida, cuando está siendo objeto de tan horrible sacrificio, Jesucristo lo que emite, lo que pronuncia, lo que dice es: Padre, perdónalos. Esa función de intercesión, de pedir al Padre por aquellos que aún le están hiriendo, esa función de interceder, función que Él seguirá ejerciendo a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Cuántas veces nos conducimos como aquella gente sin saber qué estamos haciendo? Sin embargo, Jesús lo que pronuncia es una palabra de perdón. Padre, perdónalos. Ellos ignoran lo que están haciendo. Padre, perdónalos. Y yo doy gloria a Dios, porque aún todavía esa frase retumba en nuestros oídos y en nuestra vida, dándonos esperanza. Porque muchas veces andamos ignorando a Dios. Y aunque no estamos haciendo o sacrificándolo en la cruz, la verdad es que damos la espalda a Él. Actuamos en ignorancia. Y el Señor sigue y dice: Padre, perdónalos. Andan sin saber. Jesucristo en ese entonces expresa y establece esa expresión de perdón. Expresión que sigue siendo hoy vital, porque el Señor todavía solicita al Padre que seamos perdonados. Porque lo que hay en el corazón de Jesús es perdón para ti, es perdón para mí. Y yo doy gloria a Dios que el corazón de Jesús es un corazón perdonador, que perdona, que mueve hacia el perdón. Si no fuese así, hoy nosotros seríamos consumidos. Si no tuviera Jesús un corazón perdonador, hoy yo no estaría frente a ustedes. Pero gloria a Dios, porque Él es perdonador. Sigue diciendo Lucas en ese mismo capítulo, y decía que a los lados de Jesucristo, a ambos lados, se ubicaron dos individuos que también recibían un castigo, el castigo de la crucifixión. Y estos hombres, llamados por Lucas malhechores, que en otras palabras eran hombres que actuaban con maldad. Su trabajo era hacer lo malo. Mientras que Mateo es más específico. Y Mateo nos dice cuál era su oficio. ¿A qué se dedicaban? ¿En qué maldad trabajaban? Y dice que ellos eran ladrones. Así que estos hombres
estaban allí porque eran ladrones y recibían el castigo de haber ejercido esa tarea horrible de ser ladrones. Lucas registra en sus versos 39 de este capítulo 23 de la siguiente manera: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, debo decir? Verso 41 dice: nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó diciendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos ladrones que nos presentan o ilustran un gran contraste. Ambos están sufriendo la misma condenación. Ambos sufren la misma sentencia. Sin embargo, uno de ellos, en medio de este proceso, opta por cambiar su perspectiva de las cosas en medio de esta situación. Mientras que uno increpa a Jesús con palabras, injuriándole y demandándole, otro, por el contrario, comienza a ver en Jesús al Mesías, al Salvador, y se dirige a él con palabras solemnes y maravillosas, reconociendo el poder que hay en Jesús. Y en el último momento de su vida, él hace una solicitud a Jesucristo. Y en esta solicitud él deja claro el reconocimiento de Jesucristo como el Mesías, como el Rey. Porque dice: cuando vengas en tu reino. Este hombre tuvo una revelación en medio de esta circunstancia adversa, en medio de la situación difícil en que se encontraba. La luz llegó a él. Él fue iluminado y él pudo discernir dentro de su oscuridad la luz que representa a Jesús. Y le reconoce como Rey. Cuando vengas en tu reino, queriendo decir: Jesús, tú eres Rey. Qué poderoso, qué poderosa expresión. Dos hombres en un momento de dificultad, en un momento de condenación, terminan pensando diferente respecto a Jesús. Es decir, que la adversidad en este momento fue para uno un momento de liberación, porque reconoció a Jesús el Rey en medio de su momento difícil. Nos parece que, trayendo a nuestra realidad del presente esta situación que reseño en estos versos, podemos decir que todos estamos viviendo una experiencia difícil. Obviamente no estoy refiriéndome a la experiencia particular que estos hombres están viviendo, pero no cabe duda alguna, es una experiencia difícil. Hoy vivimos esa experiencia. Permita al Señor que en medio de este momento que vivimos en nuestro país, del momento histórico que estamos viviendo, permita al Señor que algunos puedan mirar a Jesucristo y en medio de su condición decir: Jesús, yo veo en ti esperanza. Yo veo en ti esperanza. Tú vas a obrar, Jesús. Con esa esperanza este hombre se dirige a Jesús. Pero cuán grande fue su sorpresa. Cuán gloriosas fueron las palabras
que Jesús dirige hacia él. Jesús no le dijo, pues muy bien, cuando llegue el momento lo verás. Jesús le dice, de cierto te digo. Esa expresión es una afirmación de lo que él va a decir. Es algo cierto, verídico, veraz. De cierto te digo, no mañana, no en el futuro, no en el milenio, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús no postergó la respuesta, ni postergó el momento de este encuentro con este hombre, sino que dijo hoy mismo. A esa petición de arrepentimiento genuino, la respuesta fue un hoy. Hoy es el día, hoy es el momento. Por eso es que, utilizando el recurso bíblico y la expresión que estoy reseñando, yo te digo a ti en esta mañana, hoy puede ser ese día que en medio de la angustia que estés viviendo, hoy en medio del problema que estás sufriendo, que estamos sufriendo, Jesús tiene una respuesta, no para mañana, sino para hoy. Hoy puede ser el día. Eso no cambió las circunstancias físicas, porque eventualmente los tres colgados en la cruz, en las cruces de ese día, los tres murieron. Ninguno fue bajado de la cruz, sino después de haber sido muertos. Pero cambió radicalmente su destino eterno. Y eso ocurrió ese día, en el hoy de aquel entonces, como también ocurre en el hoy del presente. Él está con nosotros. Podemos disfrutar la presencia de Jesús reconfortándonos, como reconfortó el corazón de aquel hombre condenado. Hoy Jesús está para confortarnos. Obviamente no estamos augurando muerte, no. Pero aunque así fuera, realidad que no podemos descartar de las experiencias que se viven hoy. Si así fuera, si hoy fuera mi día, puedo decir, estaré eternamente con Jesús. Ojalá la respuesta a esa pregunta pueda ser un sí. Un sí, porque hoy me he arrepentido, me he humillado y he reconocido que he sido malo. Pero Cristo ha tenido de mi misericordia. Que el Señor tenga de nosotros misericordia. El escenario de la cruz sigue su curso y sigue desarrollándose. Ya estamos cerca del mediodía del viernes y Jesucristo se percata de la presencia de su madre, obviamente presencia que nunca se apartó de él en todo este proceso. Juan registra ese momento con las siguientes palabras en su evangelio, en el capítulo 19, los versos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba frente a él, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y después, dirigiéndose al discípulo amado, a Juan, le dice: he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Aún en su peor momento, Jesús no olvida las responsabilidades de hijo. Él tiene una preocupación. Como hijo, se preocupa por el destino y el futuro de su madre. Como hijo, su anhelo es poder darle a su madre alguna seguridad,
Pero obviamente él se encuentra en una posición muy difícil para poder ayudar a su madre. Así que él, con este anhelo, con esta carga de responsabilidad, él mira y observa que al lado de ella hay un hombre que le ha mostrado fidelidad, le ha mostrado amor, le ha mostrado confianza, y él percibe en él el hombre idóneo para poder ayudarle, para poder hacer posible que el cuidado de su madre quede asegurado. Él está muy preocupado de que su madre sea cuidada adecuadamente, y ve en este discípulo las cualidades idóneas para entregarle esta encomienda de cuidar de su madre. Qué poderoso, qué maravilloso. Jesús, pensando en aquellos que necesitan, que son vulnerables, pensando en ellos y poniendo al lado de ellos personas para que cuiden adecuadamente de esos débiles, de esos necesitados, de esos angustiados, de esos que están desamparados, que quizás alguien no se mueva a hacer nada por ellos. Pero gloria a Dios, que Jesús identifica personas como Juan que pueden moverse con misericordia, con compasión, con amor, aún a riesgo de sus vidas. Y permítanme volver a hacer, aleluya, una conexión de esta reflexión para dar gracias a Dios a esos hombres y mujeres que al día de hoy cuidan a los desvalidos, a sus padres, a sus madres, a los ancianos, a los que se dan por otros, a los Juanes de este tiempo, que están haciendo una tarea encomiable, una tarea maravillosa. Yo veo a estos Juanes en el rostro y en la vida de hombres y mujeres que se dan a la tarea de cuidar a otros, que se mueven con misericordia, que se mueven por amor. Y gloria a Dios que hay en el cuerpo de Cristo hombres y mujeres que cualifican como Juan para cuidar al débil, para cuidar al desvalido, para cuidar a aquel que posiblemente sea rechazado por otros, pero no por ellos, porque ellos tienen este corazón misericordioso y noble. Jesús en la cruz se preocupa por aquellos débiles, por aquellos frágiles, y Él pone gente al lado de ellos para que les ayude. Ya cerca del mediodía, entre el periodo de las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, Mateo, Marcos y Lucas informan que ese periodo de horas entre las 12 y las 3 fue un tiempo que se caracterizó porque sobrevino sobre la región una densa oscuridad. En pleno mediodía viene a cubrir la región una oscuridad tal que provocó temor en los que allí estaban. Imagínense que en este momento, en mi reloj son las 11 de la mañana, y por lo que observo a mi alrededor puedo percibir una luz clara, maravillosa, y pienso que una hora después de este momento seguirá viendo un sol esplendoroso. Pero imagínense que en ese escenario usted observe que de momento, de la nada, sin haber un eclipse, comience a arropar una oscuridad inmensa, una oscuridad impenetrable. Eso fue lo que pasó en el escenario de Jerusalén ese viernes de 12 a 3 de la tarde. En ese lapso de tiempo lo que había era una inmensa oscuridad. Y en medio de esa oscuridad intensa, yo no sé cuánta visibilidad pudiera haber en este escenario, pero yo me imagino que era
muy poca, por no decir ninguna. Y en medio de esa oscuridad se oye un grito de desolación, un grito que sale de la cruz del centro. Y es Marcos en su evangelio que nos recoge esa expresión, diciendo de esta manera: a la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con esta expresión Jesús muestra una vez más su humanidad. De hecho, durante la vida de Jesús y el ministerio de Jesús, conforme a los registros que nos proveen los evangelios, Jesús en diversos momentos de su historia manifestó las mismas emociones que padecen los seres humanos. Jesucristo en su ministerio, y como decía en el registro bíblico, se nos presenta en momentos con angustia, como todo ser humano. Y en esta ocasión específica, Él muestra un sentimiento profundo, un sentimiento de abandono. Un abandono que resulta ser extremadamente doloroso, pues lo percibe de aquel que es la figura protectora, es decir, del Padre. Jesús experimenta esta profunda emoción. Que alguien nos abandone es doloroso. Que alguien nos demuestre algún tipo de indiferencia es doloroso. Pero cuando ese alguien es una persona de importancia para nosotros, como lo sería el padre o la madre, esto resulta extremadamente, he dicho, doloroso. Y es desde allí que él percibe ese abandono. Por eso dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahora, muchas veces cuando Jesús hablaba al Padre, los evangelios registran que una voz del cielo, la del Padre, decía: este es mi Hijo amado. Jesús estaba acostumbrado a oír del Padre una palabra afirmativa. Pero esta vez no se escuchó ninguna palabra. Lo que sobrevino fue un inmenso, horrible silencio. El silencio es terrible. Y esto vino a incrementar su dolor. Pero al tiempo que admitimos y que señalamos que no hubo una respuesta, no hubo una palabra, sino silencio, también tengo que admitir que no hubo tampoco un reproche. La verdad es que fue un tiempo intenso, un momento doloroso, pero no hubo reproche. Y para mí ese silencio y la ausencia de un reproche tiene un mensaje implícito. Y es que el Señor sabe nuestro dolor, conoce nuestra angustia, pero Él nos reprocha estos sentimientos como no reprochó a Jesús. Y como evidentemente más adelante puede constatarse, Él no le abandonó porque Él vuelve otra vez a dirigirse al Padre. Y mucho más adelante, 3 días después, el Padre lo levanta de los muertos. Lo que indica que el Padre no le abandonó. Aún a pesar de esta expresión de Jesús diciéndole que le había abandonado. ¿Cuántas veces nosotros
somos arrebatados por emociones dolorosas. Y hay una carga emocional que nos lleva a pronunciar alguna palabra quizás no correcta. Y percibimos algo que no es correcto. Y esto es así porque estamos inmersos en ese sentimiento de dolor y de angustia. Y ciega nuestra capacidad de ver la realidad. Pero Dios no te reprocha eso. ¿Cuántos en este proceso que hoy vivimos, con la batalla, con esta pandemia que estamos viviendo, cuántos quizás han reprochado a Dios? ¿Cuántos quizás han expresado dolor? Pero así es nuestra humanidad. Así son nuestros sentimientos. Pero hay una verdad grande y poderosa. Es que no hay un abandono. No hay un rechazo, no hay un reproche de Dios, sino que Él obra con misericordia y va a demostrarnos en todo el proceso que Él ha estado con nosotros. Y que tú te vas a levantar como se levantó Jesús de la tumba. Y habrá un día de resurrección, habrá un día de esperanza. Nos levantaremos y saldremos hacia adelante. Así que si has expresado algún reproche aún a Dios, Él no te va a condenar por eso. Su hijo, su propio hijo, expresó en la cruz un sentimiento de abandono. Pero quiero que sepas que el Padre no le abandonó. Y quiero que sepas esta mañana que el Padre Celestial no te ha abandonado, aun cuando hayas expresado o sentido que así ha sido. Él no te ha abandonado. Luego de ese momento, Jesús vuelve otra vez a expresar, y es Juan en su evangelio el que nos informa de esta siguiente expresión de la cruz, de Jesús en la cruz, debo decir. Juan 19, 28 dice: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que se cumpla la escritura, tengo sed. En la palabra anterior o en la frase anterior, Jesús expresa angustia emocional. Pero aquí ahora expresa con claridad una necesidad física. Este proceso había secado la garganta de Jesús. Imagínense horas y horas y horas sudando, siendo lacerado, siendo maltratado, finalmente clavado en la cruz. Ni una gota de agua había pasado por su garganta. Y Él expresa su necesidad. Él expresa que tiene sed. Así que no es algo impropio que podamos decir: Señor, tengo necesidad de algo en particular. Porque Él nos enseñó que cuando oráramos al Padre, le pidiéramos en su nombre. Jesús nos demuestra la legitimidad de expresar nuestras necesidades al Señor. Hoy oramos. ¿Cuántas necesidades tenemos? Diversas. La lista pudiera ser muy extensa, pero Él nos invita a que la expresemos. Yo pienso que Jesús, el que se nos presentó y el que es, el que sacia nuestra sed, Él sigue teniendo una sed también. Sed de que volvamos a Él. El anhelo de que recurramos a Él. A que no miremos a izquierda ni a derecha. A que no pensemos que el recurso vendrá de este lado o del otro. De una institución o del gobierno. Él quiere que vengamos a Él. Porque Él tiene el deseo, la sed de que vengamos a Él.
para Él darnos el recurso que necesitamos y saciar la sed. Ya en la penúltima frase que Jesús pronuncia en la cruz, Juan nos sigue diciendo que en esa oscuridad hubo un grito de victoria. Un grito de victoria que sale de los labios de Jesús después que ingirió el vinagre, porque lamentablemente no le dieron a Jesús agua a beber, sino una sustancia que se preparaba para estos momentos a aquellos que eran condenados a la cruz. Un compuesto. Y después que Él toma este compuesto, este vinagre, Él pronuncia una corta frase. Y dijo, consumado es. En esta expresión Jesús lo que está diciendo es, ya todo se ha completado. Todo lo que el Padre me mandó a hacer, hice. Y se ha completado en forma exitosa. La palabra griega que allí se utiliza implica llevar al final exitoso una actividad. Jesús, allí en la cruz, estaba diciendo, he tenido éxito. En el Getsemaní Jesús tiene la oportunidad y la lucha emocional profunda de si lleva a cabo o no el propósito del Padre. Pero en aquel lugar Él se rinde a la voluntad del Padre, porque Él sabe que si no llega a la cruz, si no cumple con aquella entrega de Él, porque Él mismo dijo, yo mismo entrego mi vida. Si no la entrega, entonces la humanidad no tendría esperanza. Pero qué glorioso que Jesús llevó este proceso hasta el final con éxito. Él cumplió exitosamente su encomienda. Y obviamente en ese momento este éxito quizás parece ser algo que no se percibe o se entiende. Pero denle 3 días. Démosle 3 días para que veamos que realmente Él tuvo éxito. Y hoy el hecho de que tú y yo estemos sirviendo a Jesús es una evidencia innegable de que Él tuvo éxito allí. De manera que allí toda deuda fue pagada. El sacrificio fue hecho. Se satisfizo toda demanda. Y hoy a causa del exitoso Jesús podemos también recibir perdón y podemos ser levantados. Ya es cerca de las 3 de la tarde y un segundo grito se oye en medio de aquella oscuridad. El grito que cierra este escenario poderoso y exitoso de Jesús. Cuando Él vuelve a dirigirse al Padre. Cuando vuelve a hablarle al Padre, ya no indicando que se siente abandonado. No. Ya no expresando angustia porque percibe que el Padre no ha escuchado su clamor, sino que ahora actúa en una convicción plena. En una convicción plena, diciendo a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y registra Lucas que habiendo dicho esto, expiró. Aun cuando Jesús había expresado en este proceso del Calvario su sentimiento de abandono, aun cuando había expresado la angustia que sobrecogía su corazón, ahora Él expresa la certeza
que Él tiene, de que el Padre recibirá su Espíritu. Aleluya. ¿Sabe? En mi reflexión y en mi pensar, yo concluyo que esto nos ayuda a entender el hecho de que nuestras emociones pueden inducirnos hacia una cosa, pero las convicciones están para determinar nuestras acciones. Aunque Jesús mostró angustia en el proceso y dejó ver su humanidad claramente, al cierre del escenario, Él concluye con una certeza de que el Padre le ha de recibir. Y esta certeza nace no de una emoción, nace de la convicción de él saber quién es el Padre. Por eso que en medio de este proceso, y vuelvo otra vez a conectar esta reflexión al momento en que estamos viviendo, no cabe duda alguna de que hay un cúmulo de emociones que están golpeando nuestra mente y corazón y nos llevan a hablar cosas o a conducirnos de alguna manera. Pero hay algo que va a traerle a esas emociones y a esas acciones generadas por ellas un norte, una dirección, un canal donde encarrilarse. Y son las convicciones que son poderosas, las convicciones que son las que van a dar dirección a nuestra vida. Y estas están cimentadas en la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué ha mostrado Dios en el ministerio de Jesús? Él tuvo la convicción de la presencia del Padre, la dirección del Padre. Muchas veces Él dijo: yo hago lo que el Padre hace. Yo he visto al Padre. Aleluya. Ahora cierra este capítulo mostrando otra vez esa convicción sobre el Padre. De igual manera, tú y yo hemos oído, hemos entendido por la palabra que no estamos solos, que Él está con nosotros, que Él es el que cuida de nosotros. Si Él cuida de las aves, Él dice: ¿cuánto más nosotros? Él cuida de nosotros. Así que esa convicción es la que va a encarrilar nuestras acciones. Cierro expresándoles que todo este escenario también fue marcado por eventos sobrenaturales. Y por lo menos hay 3 de ellos que los evangelios registran. El primero es que el velo del templo se rasgó. Marcos 15, 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Esta expresión del evangelio, vista a la luz de la carta a los Hebreos, nos presenta un escenario poderoso, porque allí lo que estaba diciéndose es, en una forma gráfica, que ahora no hay impedimento para que podamos entrar al lugar que estaba reservado por ese velo, que es decir, el lugar santísimo. En Hebreos se nos enseña que ahora se abrió un camino. Ahora podemos ir al lugar santísimo donde está tipificada la presencia de Dios. Ahora podemos entrar, no hay impedimento, porque en forma sorprendente el velo se rasga de arriba hacia abajo, implicando que es desde arriba que viene la provisión de Dios. Es Dios el que está haciendo esta tarea. Él nos abre camino. Por eso nos invita a venir confiadamente. No hay obstáculo. No necesitas intermediarios. Ya el único intermediario fue Jesús y ya Él abrió el camino. Otro evento maravilloso que ocurrió acontece en la vida de aquellos que están crucificando a Jesús.
los soldados, el centurión mismo, este hombre endurecido, este hombre rudo, acostumbrado a ver escenario de muerte. Cuando ocurrió la última frase de Jesús, que un temblor terrible aconteció, Él dijo estas palabras: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Qué poderoso ver que aún el más fuerte, aún la persona que parece más inaccesible, aún aquel que es endurecido por la vida, ante un escenario como el de Jesús, puede abrir su corazón. ¿Cuántos quizás que me están escuchando han sido golpeados por la vida y se han endurecido terriblemente? Pero ahora te puedo decir, utilizando el recurso de este centurión, que en Jesús hay espacio para ti. En Jesús hay espacio. Por más duro que parezca ser tu corazón, Jesús puede cambiar todo en tu vida, como lo cambió en este hombre. El escenario de la cruz es uno tal que puede tocar el corazón más endurecido y recibir el perdón que allí se nos ofrece una y otra vez, y vuelve a ofrecérsenos en este día, Viernes Santo. Y en tercer lugar, otro evento poderoso y sobrenatural que aterrorizó a muchos, y es que cuando el terremoto de aquella tarde sacudió aquel montículo y la región de Jerusalén, muchos muertos se levantaron. Dice Mateo 27:52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, dice el 53, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ese día el terremoto abrió las tumbas de muchos. Esa tarde muchas tumbas quedaron expuestas. 3 días después, impresionantemente, no en balde las tumbas se abrieron, porque cuando Jesús resucitó, también aquellas tumbas abiertas experimentaron santos de Dios salir de ellas vivos y caminar entre la ciudad, y muchos pudieron ver. Dice que hubo testigos presenciales de esto. Debió hacer una conmoción poderosa. Yo me imagino el escenario, y debió ser toda una revolución que marcó la historia como un testimonio de que Jesús fue exitoso en lo que hizo y que el poder de Cristo se manifestó. Y veremos el domingo cuando prediquemos y repasemos ese momento glorioso de su resurrección, indicándonos que Él sigue vivo, que aún los muertos tienen vida en Jesús. Y podemos hablarlo tanto en el término literal, como ocurrió esa tarde, como también en el carácter simbólico, diciendo que hay quienes hoy no tienen vida, pero el Cristo que resucitó es poderoso para impartirnos vida. Vida espiritual, vida abundante en Cristo, vida en relación con Él. Yo te invito esta mañana a que oremos
Y demos gracias al Señor por cada expresión que Él dio en la cruz y las implicaciones que de alguna manera hemos traído a consideración. Y pidamos al Señor que Él nos ayude en este proceso. Él murió por ti y murió por mí. Y Él vive para que tú y yo tengamos vida. Su muerte en la cruz fue para que tú y yo tengamos hoy vida. Recibe la vida de Jesús. Abramos nuestros corazones a Cristo y permitamos que el éxito que Él obtuvo en la cruz y el beneficio que allí obtuvo venga a nuestras vidas, perdonándonos, limpiándonos, levantándonos, en fin, salvando nuestras vidas. Padre, te adoramos y te bendecimos. Aleluya. Jesucristo, gracias. Gracias, Padre, por enviar a tu único Hijo, a Jesús. Y gracias, Jesús, por no negarte a entregarte por nosotros. Gracias por llevar al éxito pleno aquel plan salvífico, aquel plan salvador que desde la eternidad misma fue diseñado para que se manifestase en el tiempo oportuno, como ocurrió en ese tiempo. Y habiendo sido consumado, habiendo sido llevado al éxito, pudiera salvar a la humanidad, a todo aquel que a ti recurre. Aún como aquel ladrón en la cruz, que en el momento último de su respiro humano y en su condición más terrible, pudo recibir promesas de vida de ti, Jesucristo. Promesas que ciertamente fueron cumplidas aquel mismo día. Jesús, yo clamo a ti por aquellos que aún todavía no se han rendido a ti. Que en medio de este proceso que vivimos podamos volvernos a ti. Toca a cualquier persona que está viéndonos en este momento. Toca al Espíritu Santo. Obra Espíritu Santo y trae paz y esperanza y salvación. Acércate a Jesús y ahí confiésale como tu Señor y Salvador. Ahí reconócele a Él como tu Dios y pide que la sangre de Jesús, su Hijo, te limpie. Si así oras, si así pides, si así crees, la Biblia dice, serás salvo. Serás salvo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invitamos para que nos acompañes a una siguiente transmisión donde estaremos celebrando el momento glorioso de la resurrección de Jesús. Así que el domingo a las 10 esperamos que te puedas conectar y podamos disfrutar un tiempo de adoración y de reafirmar la esperanza gloriosa de Jesús, el que murió, pero también el que resucitó. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mantente orando con tu familia, en comunión con ellos y obviamente observando las medidas que se han establecido para poder llevar a cabo, ¿verdad?, una sana convivencia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido una bendición maravillosa estar contigo y compartir este tiempo de adoración. Que la gracia del Señor sea contigo, ahora y siempre. Jehová te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Dios te bendiga.